su presencia, ¿verdad? ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en este lugar? Sentir la paz de Dios, ¿cierto? La fortaleza, la gracia del Señor con nosotros. Amén. Muy bien, saluda al que está a su lado, dígale bienvenido, qué bueno que está en casa. Los que están allí conectados también, damos gracias por ustedes, gloria a Dios, porque este es un momento especial. También los que vienen por primera vez, bienvenidos, Dios les bendiga. Y los que están allí tal vez viendo esta transmisión por primera vez, también bienvenidos. Nos alegra mucho que estén en este lugar. Amén. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema bien especial, es sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos cada día esa llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo. Es cierto que se encuentra un contraste entre lo que es usted tener una vida espiritual y lo que es una vida carnal, ¿sí? Si bien la Biblia enseña, dice que cuando nosotros llegamos a Dios debemos andar de acuerdo ¿a qué? Al Espíritu, como espirituales, no como a carnales. Y en Efesios, hay un pasaje en Efesios capítulo 5 versículo 18 en el Nuevo Testamento, Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Lo voy a leer en la Reina Valera y después permítame, yo se lo leo en la TLA, en la traducción del lenguaje actual. Muy bien, ¿ya lo tienen? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Lea fuerte esa última expresión. Antes, bien sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, en la TLA dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y que los controle. Entonces, allí vemos un contraste entre una persona que tal vez se embriaga y otra persona que está llena del Espíritu Santo. Y esta comparación es clave porque esta se refiere al control o a la dirección. Entonces, una persona, por ejemplo, literalmente que se emborracha, está controlado ¿por qué? Por el licor, ¿cierto? Y hasta muchos pierden su sentido, ¿cierto? Dicen que no se acuerdan de lo que hicieron, hacen cosas raras. Pero Pablo allí empieza dando una sugerencia, digámoslo de esta manera, donde le decía en ese tiempo a los de Éfeso, que no se dejaran controlar por el vino, porque si bien el vino en ciertos casos se dice que es saludable, ¿cierto? Que produce alegría, ¿sí? Pero ya en exceso es ¿qué? Malo, ¿cierto? Entonces él les dice, no se dejen controlar por eso, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y de eso es lo que yo quiero hablarles en esta hora. Ahora, usted y yo estamos siendo controlados por Dios, por su Espíritu, o por la carne, porque una persona que se emborracha, que hace cosas malas, está actuando de acuerdo a los deseos de la carne, porque eso es lo que muestra. Ahora, vamos a ver entonces sobre la importancia de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Y en primer lugar, es que miramos en la Biblia las condiciones para ser lleno. Hay unas condiciones, ¿sí? O mejor dicho, hay una condición como tal. A veces hay personas que dicen, pídale al Espíritu Santo que me llene y tal cosa, o sea, nos dicen, sí, tal vez eso lo podemos hacer, sí, pero realmente eso tiene un requisito para usted poder experimentar esa llenura, porque hay una promesa que dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, empezamos a tener una nueva vida, y desde ese momento viene ¿quién? El Espíritu Santo. Y para yo mantener esa permanencia, digámoslo así, de que el Espíritu Santo cada día esté en nosotros y nos mantenga con ese fuego avivados, se requiere algo que se llama, hay una palabra clave que es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Ese es el primer requisito, es una sola palabra, la condición es la obediencia. Así podemos ustedes decir, vea, ore por mí para yo recibir el Espíritu Santo. Lo podemos hacer, pero si usted no está en obediencia, ¿va a ser qué? Muy difícil. Por eso el requisito es ese, la obediencia. Ahora,
Y la Biblia muestra varios pasajes, hay muchos, pero yo escogí algunos sobre cómo explica esta parte de tener una vida en obediencia. En primer lugar es que debe ser una vida dedicada al Señor. ¿Una vida qué? Dedicada. Porque ¿cuántos hemos recibido a Cristo en este tiempo? Amén. Se supone que todos los que estamos acá hemos recibido a Jesús. Pero les hago otra pregunta y voy a estar muy preguntón. ¿Su vida está dedicada al Señor? O sea, está consagrado, vive en obediencia a lo que el Señor dice, que eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Y mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Es muy corto ese versículo. Dice, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu. Esto quiere decir que no debemos apagar ese fuego del Espíritu que hay en nuestras vidas, ¿sí? Aunque el contexto de ese pasaje está hablando de que los tesalonicenses en esa época estaban rechazando los profetas, las profecías, las enseñanzas. De esa manera ellos estaban apagando el Espíritu, pero si bien también se puede aplicar al yo no tener una vida ¿qué? Dedicada al Señor. Porque la promesa es que desde el momento en que usted y yo recibimos a Jesús, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo. Pero entonces en mí está de que, o en usted y en mí está de que podamos hacer de que esa permanencia, ese fuego del Espíritu mantenga en nuestros corazones. Es decir, no podemos ¿qué? Apagarlo. Y más adelante vamos a mirar cómo se apaga el Espíritu Santo. Hay otro pasaje en Mateo 3:11 donde nos da alusión acerca de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros con fuego. Y lo vemos en la vida de Jesús. Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 3 versículo 11. Y nos enseña la palabra donde dice que yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y mire lo que dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos queremos ese bautismo? ¿Sí? ¿Sabe que tal vez más adelante vamos a hablar de eso? Estoy empezando a leer este libro, me gustó mucho porque estamos en una serie sobre el Espíritu Santo de Charles Rirrie, Biblia de estudio que tiene que ver con lo que es lo de la parte del Espíritu Santo. Sabemos de que nosotros creemos en lo que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿sí? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es una persona que está ahí. El mismo Jesús dijo: yo voy a irme, pero dejaré con ustedes ¿qué? Al Consolador. ¿Y qué va a hacer el Consolador? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, allí aclara de que cuando nosotros, volviendo al texto de Mateo, recibimos a Jesús, Él nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya se cumple una promesa. Yo me encuentro con Él o tengo ese encuentro con el Señor y el Espíritu Santo viene en mí. Pero está en nosotros, vuelvo y lo digo, en que esa permanencia esté y que ese fuego mantenga encendido. Bien, entonces una evidencia que, una vida que dedicada, ¿a través de qué? La obediencia. Podemos orar para que usted reciba el Espíritu Santo, podemos tal vez usted decir que mire, ore por mí, tal cosa, pero si usted no tiene una vida en obediencia, es difícil, porque si bien Dios quiere llenarnos a todos con su presencia, con su poder, pero necesitamos cada día ser, ¿qué? Obedientes. En segundo lugar, la vida dedicada exige dos cosas, ¿sí? Estamos hablando de las condiciones para ser lleno. Primero, una vida ¿qué? Dedicada, y después vamos a ver en segundo lugar, la vida dedicada exige dos cosas. Primero, hay una dedicación inicial. ¿Sabe que yo no había visto este pasaje de Romanos? Busquémoslo, Romanos 12:1 al 2, desde esta perspectiva. Y es un texto que lo hemos leído muchas veces. Inclusive, les recuerdo, fue uno de los versículos que escogimos, más que todo el verso 2, que escogimos para dar el eslogan del año, el año de la buena voluntad ¿de quién? Del Señor. Y vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 y 2. Muy conocido por todos
Tal vez usted ya lo ha leído, pero mire lo que dice. Y allí hay tres aspectos importantes. No los vamos a profundizar, los voy a mencionar, pero tienen que ver con lo que nos exige esa vida dedicada. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pregunto, ¿cuántos queremos comprender la voluntad de Dios? Entonces, la vida dedicada exige dos cosas. Primero, la dedicación inicial, pero esa dedicación inicial requiere otros aspectos. Primero, tiene que haber una presentación, porque dice ahí el versículo 1 que dice: por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe qué significa eso? Tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con morir ¿a qué? Al pecado, a la carne. Porque si bien ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, la forma para que hubiera remisión de pecados o perdón de pecados tenía que haber ¿qué? Sacrificio. Entonces traían el cordero y lo presentaban vivo y lo traían al altar y allí lo sacrificaban. Ya nosotros no hacemos eso, lo hacemos es ya cada uno como personas ante el Señor. Entonces cada vez que usted viene al altar o a la presencia de Dios, o cada mañana usted hace su devocional, se presenta como ese sacrificio vivo. ¿Y qué debemos hacer allí? Morir. ¿Está usted dispuesto a morir por el Señor? ¿Está usted dispuesto a renunciar a todo lo que hoy en día el mundo nos ofrece? Esos deseos que están allí entre nosotros combatiendo a hacer lo malo. ¿Está dispuesto a morir? Porque si queremos ser llenos del Espíritu Santo es importante eso. Y la Biblia dice: hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces empieza a dar una lista: fornicación, impurezas, laxivia, lujuria, etcétera, etcétera. Entonces es morir. Entonces ahí viene algo importante. Esto implica que todos los días usted y yo nos presentemos ante Dios. Pablo decía eso: todos los días muero. Y todos los días tenemos que morir para que ese fuego del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo permanezca ahí. Pero entonces tiene que haber una parte nuestra, y es estar dispuestos a renunciar. Y eso tiene que ver con la obediencia. Una vida dedicada está dispuesto a obedecer ¿a quién? A Dios. Se presenta cada mañana ante el Señor y entrega todo lo que usted sabe que tal vez está mal, ¿sí? Que usted necesita quitar de su vida, de su mente, de su comportamiento, etcétera, etcétera. Lo segundo es separación. Ahí mismo dice: presenté vuestros cuerpos vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra separados va relacionada con esa palabra santo, porque en sí la palabra santo o santidad quiere decir separado o apartado. Para usted y yo agradar al Señor tenemos que vivir separados de lo malo, del pecado, de lo que nos hace ver mal ante los ojos de Dios. Por eso les leí ahora: no apaguéis el Espíritu Santo. También hay un versículo que dice: no contristen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros como iglesia podamos entender que ya usted y yo debemos ser o marcar la diferencia, y somos diferentes, pues con humildad lo debemos decir, ya a la gente del común. Porque dice la Biblia: aunque estamos en este mundo, no hacemos, no militamos, no practicamos lo que ya el mundo hace. Nosotros antes estábamos ahí sumergidos en ese pensamiento, en esa inmundicia que hoy en día el mundo nos ofrece. Pero ya cuando llegamos a Cristo, empezamos a experimentar una vida apartada o separada para el Señor. Amén. ¿Cuántos estamos en ese proceso? Amén. Estamos ahí. Y la idea es que todos los días usted le diga: Señor, yo necesito separarme o apartarme de esto que no está bien delante de tus ojos.
Porque si yo quiero cada día ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito ser santo. ¿Sí o no? Ser santo. ¿Y qué es ser santo? Vivir apartado de lo malo, del pecado. Ahora, esto es tremendo porque hay personas que quieren tener experiencias sobrenaturales con la presencia de Dios, y tal vez Dios en su gracia, porque Él es Dios, les permite tener experiencias especiales. Algunos hasta son bautizados. Imagínense, por ejemplo, estos días leía sobre Corintios. La iglesia en esa época era una iglesia llena, o sea, era una iglesia que se movía más bien en los dones y en los ministerios del Espíritu Santo y todo eso, pero era una iglesia carnal. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo así? Sí, era una iglesia carnal. Entonces por eso Pablo llegó allí y tuvo que empezar a decir, venga un momentico, vamos a ponerle orden a esto. Sí, vamos a hacer las cosas como debe ser. Está bien, hay habilidades, hay dones, hay profecía y todo esto, pero recuerden, hay que tener una vida santa delante del Señor, o sea, apartada. Ellos se basaban más por sus dones que por su vida de testimonio, y no puede ser así. Tiene que ser primero ¿qué? Su testimonio de vida, su cambio, su obediencia al Señor. Y usted ya lo del Espíritu se va a dar mejor, porque si usted Dios lo usa cuando ora por personas y se sanan, o si usted habla en lenguas, qué sé yo, tiene una experiencia sobrenatural, eso va a quedar muy bien, porque usted está viviendo ¿qué? En obediencia al Señor, amén. Y el tercer aspecto que vemos ahí es que comprende, tiene que ver con una transformación. Mire lo que dice el versículo que está allí en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino que transformados, dice el versículo 12, por medio de la renovación de vuestro. Entonces, esa renovación empieza ¿dónde? En la mente. En la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros, si queremos tener esa vida dedicada a Dios, una vida de obediencia al Señor, tenemos que estar dispuestos a esto, a esa dedicación inicial, a presentarnos todos los días ante Dios como sacrificios, a renunciar, estar dispuesto a renunciar, a morir, a quitar de nosotros lo que no está bien delante de Dios y vivir apartados para Él. Y a la vez entonces permitir que Dios transforme ¿qué? Nuestros pensamientos. Porque dice la Biblia, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Y si usted está lleno de Dios, si usted está lleno de la palabra del Señor, si usted está lleno de su espíritu, hermano, por consiguiente vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y usted va a experimentar una transformación en su vida, un cambio. Su vida no va a ser igual. Nuestra vida va a ser diferente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vida va a ser cada día distinta. Pero yo tengo que estar dispuesto a que Dios ¿qué? Transforme, renueve, cambie. No se conforme, ya vengo al culto, sí vengo al servicio los miércoles, los domingos, sí, gloria a Dios, eso está bien, pero está dispuesto cada día a ser renovado, a ser transformado. Eso depende de usted también. Ahora bien, dentro de esa vida dedicada, entonces ya hay una primera exigencia, que es la dedicación ¿qué? Inicial. La segunda es la dirección continua. Mira lo que dice Romanos 8:14. Romanos capítulo 8 versículo 14. ¿Sabe que si usted quiere aprender de tener una vida en el Espíritu, me invito a que lea Romanos? O sea, de caminar, de mantener o caminar una vida en el Espíritu. Léase Romanos. Por ejemplo, Hechos nos habla de las manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, lo que hace Dios a través de su Espíritu y cómo todos eran llenos y había milagros, señales, bueno, etcétera, etcétera. Pero Romanos nos muestra de la importancia de nosotros aprender a caminar en el Espíritu, de que no podemos dejarnos llevar por la carne, sino mantener una vida en el Espíritu. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos, oiga, pero mire lo que pone allí, todos los que son ¿qué? Guiados. ¿Por el qué? Por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. Entonces,
usted y yo en estos días estamos siendo guiados por Dios. Esa es la segunda etapa de esa vida dedicada, una vida de dirección continua por el Espíritu Santo. No por usted, no por su yo, no por lo que usted piensa o yo creo, yo digo, no, sino por lo que el Señor me está guiando. Ya nosotros no nos dejamos guiar por nuestros propios deseos, eso es lo que debemos lograr. No dejarnos llevar por nuestros propios impulsos, sino por lo que el Espíritu Santo nos dice. Hay algo, antes de leerles algo aquí que encontré, y es que, por ejemplo, me gustó, hay una expresión en Hechos, si no estoy mal, si ustedes han leído este libro de Hechos, hay una expresión donde Pablo dice, cuando él iba a dirigirse a un lugar, dice que el Espíritu le impidió que fuera hacia allá. O sea, él le dijo, no, espere, quédese ahí, quieto. Y yo pensaba en esa expresión y decía, oiga, tan tremendo uno tener esa sensibilidad de decir, no, es que el Espíritu Santo me dijo, me quedo acá. Para eso usted necesita tener una dedicación continua con Dios, una disposición a cada día a dejarse direccionar por el Señor, a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través del Espíritu Santo. Entonces, la vida dedicada requiere dirección, porque la dedicación sola no garantiza automáticamente la solución a todos los problemas de la vida. Porque mientras estemos acá, no quiere decir, como yo estoy dedicado al Señor, ¿cierto? Sí, yo voy a culto, vengo, oro, tal cosa. Eso no garantiza que usted va a tener siempre la dirección de Dios. Usted necesita ir más allá, profundizar más allá. Por ejemplo, el cristiano se va a enfrentar a muchos problemas en la vida, a muchas crisis, a muchos momentos usted tiene que tomar decisiones. Bueno, ¿hago esto? ¿No hago esto? Y para eso necesita ¿qué? Pedir la dirección de Dios. ¿Sabe que cuando leamos Romanos 12, en el versículo 2 dice, cuando usted transforma su mente, deja que el Señor transforma su mente, entonces va a comprender ¿qué? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí está. Entonces, para saber cuál es la buena voluntad de Dios en circunstancias particulares, es necesario contar siempre con la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí entendió esto? Para poder entender cuál es la voluntad de Dios en circunstancias cruciales o particulares en su vida, mire, algo tan sencillo como para casarse, uno necesita la dirección de Dios. Uno necesita la dirección de Dios. Yo a veces le digo a muchos, tienen que orar, pedirle dirección a Dios. Yo me acuerdo que yo hasta oré y ayuné, yo, Señor, muéstrame si es ella o no, ¿cierto? Sí, seguro. Y después cuando hablamos ella y yo, que había un gusto, nosotros, no es como ahorita los novios que, hey, me gustas, o se hacen novios porque se besaron o porque por la primera mirada ya son novios. No, nosotros nos sentamos hablando, mira, hay un sentir, hay esto, si que haya un sentir juntos, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo, vamos a orar primero, si esto es de Dios. ¿Y sabe cuánto duramos orando? Un año, ¿cierto, mi amor? Un año, para tomar la decisión si vamos a ser novios o no. Y cuando dijimos vamos a ser novios es porque ya sabíamos de que era para qué, para casarnos. No, ahorita hoy en día, es que pastor, no, es que ella es, porque es que es tan bonita, tal cosa. Sí, se está dando a dirigir, ¿por qué? ¿Por el Espíritu Santo o por su carne? Eso es pura hormona. Y ahí es donde viene el calentamiento global, como una vez dijo el pastor Gabriel. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Entonces, tan sencillo, se necesita que la dirección de Dios. Para usted tomar decisiones para un negocio, se necesita la dirección de Dios. ¿Y quién nos va a ayudar en eso? El Espíritu Santo. Y mire, le voy a enseñar a través de la Biblia una sugerencia sobre cómo discernir la dirección del Espíritu Santo. Primero, no debe buscarse cosas con las cuales sustituir la comunión, es decir, esa relación que usted tiene con Dios. Antes de usted tomar cualquier decisión, tiene que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Jesús les dijo, entren al secreto y el Padre que los ve en el secreto los va a recompensar ¿en qué? En público. Entren allí en el secreto. Porque ¿quién entró en mi secreto y vio y oyó mis palabras? También le dijo, prueba a los profetas allá en Jeremías. ¿Quién?
estaban diciendo cosas que no eran de Él. Entonces hay que entrar allí. No sustituya esa intimidad con Dios con otras cosas, con ir a consultar tal vez al horóscopo, o a que le lean la mano, o a que vayan de fulano y que tal cosa. Mire, yo le tengo la solución, va, que le echen un rieguito allí, tal esto y lo otro, para que ese negocio, ese proyecto, tal cosa le salga bien. No, aquí no se trata de eso. Es de mantener, ¿qué? Una comunión constante con el Señor. Por eso les habla de una dedicación todos los días, presentarse como sacrificio. Y ahí yo estoy seguro que el Señor le va a mostrar cuál es su voluntad. El segundo consejo, había muchos, pero yo escogí 3. El conocimiento de la palabra de Dios es esencial. O sea, el usted acercarse siempre, todos los días a la Biblia. Porque en la palabra usted va a encontrar los pensamientos de Dios, lo que hay allí para usted y para mí, lo que el Señor quiere decirle en este tiempo, amén. Por eso el mes pasado tratamos tanto sobre la Biblia. Porque si usted no conoce qué dice la Biblia, pues va a ser difícil entender la voluntad de Dios. Pero si no la lee, entonces viene el enemigo y lo enreda, ¿sí o no? Vienen los problemas, las circunstancias y lo abruman. Viene cualquier noticia, ¡ay, Dios mío! ¿Cierto? Lo asusta, nada. Pero cuando usted ha leído la palabra, usted todos los días se centra en lo que dice la palabra de Dios, consulta bajo la palabra de Dios, bueno, Señor, muéstrame. De seguro que el Señor le va a dar la respuesta. Porque mire, en la Biblia hay tantos testimonios, hay tantos ejemplos de hombres que se equivocaron, pero también de hombres, pero eso fue porque no consultaron o hicieron más bien lo que les parecía. Pero también hubo hombres que hicieron la voluntad de Dios, que fueron sensibles a la voz de Dios, que entendieron cómo agradar al Señor en medio de un mundo difícil, un mundo cruel. Y en tercer lugar, el consejo y la información que pueden aportar amigos, que pueden ser valiosos. Proverbio lo dice, en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. Ahora bien, pero de personas que sean de testimonio, ¿sí? Yo consideraría, o sea, hay personas tal vez del mundo, usted tendrá amigos que podrán dar consejos valiosos, sí, pero más que una persona que tiene el temor de Dios, que busca la presencia de Dios, yo creo que va a ser más eficaz, ¿sí o no? Porque la Biblia nos enseña también a ser selectivos con eso. ¿En qué sentido? De que sepa usted cómo o a quién se va a acercar, porque el mundo le va a decir, si usted está por ejemplo despechado, peleó con la mujer o el esposo, o el novio, o la novia lo dejó, igual de un amigo, no, pues, parce, vámonos para allí, tomemos unas birras, ¿sí o qué? Mire, vamos a rumbear, ¿cierto? O vea, que es que me la hizo, entonces que la hace, no, pues hágasela usted también. Estamos en pleno siglo XXI, ¿sí o qué? Entonces, ellos nos van a aconsejar hacer ¿qué? Lo malo. Tal vez habrá alguno que diga, no, hermano, pues, espere, perdone lo otro. Son escasos tal vez que digan eso. Pero normalmente, ¿qué diría una persona sin Dios? No, pues déjela o déjelo, o hágale la misma, ¿sí o no? Mientras que un hijo de Dios le dice, venga, oremos, pidámosle al Señor que le dé paz en su corazón, que le muestre qué hacer, que pueda tomar una decisión sabia, porque eso es ya lo que hace un consejero o alguien cuando pide una opinión, es escuchar. Ya el que toma la decisión es ¿quién? Usted. Y como usted ora, ¿cierto? Usted busca la presencia de Dios, tiene el Espíritu Santo, pues Dios le va a guiar hacia toda verdad. Nunca, escuche esto, nunca el Espíritu de Dios nos va a llevar a hacer cosas malas. Entonces tenga cuidado a quien usted le está pidiendo un consejo. Así que en esta mañana, digámosle al Señor, yo quiero tener una vida dedicada a Dios. Ese es el primer requisito, en obediencia al Señor. Y de esa manera, presentándose todos los días al Señor, separándose para Él y dejando que Dios transforme su vida, ¿sí? Y cuando usted anda en el Espíritu, se está identificando como un hijo de Dios, porque dice, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y si necesita un consejo, pídale a Dios que le muestre a quién usted debe escuchar, qué persona usted puede aprender de él, que pueda aportarle algo interesante, y de esa manera el Señor lo va a guardar de hacer cosas que tal vez puedan contristar o apagar al Espíritu de Dios. ¿Por qué nos estamos dejando guiar? ¿Por nuestros deseos?
o por el Espíritu Santo? Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a dejar hasta ahí. Entre 8 días vamos a hablar de mantenernos bajo el control del Espíritu. ¿Cómo es eso? Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Qué tal si usted se pone en pie o allí sentadito como quiera? Se nos fue el tiempo muy rápido. Espíritu Santo, gracias. Dígale, Señor, gracias. Levante sus manos, dígale, Señor, ayúdame a tener una vida dedicada para ti, Señor. Una vida que cada día pueda estar delante de ti, dispuesto a renunciar, a morir a los deseos de este mundo, al pecado, a la carne. Ayúdanos a vivir una vida en obediencia, porque ese es el requisito, Señor, para que mantenga esa llenura del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu. Tú prometiste a través de lo que dijo Juan el Bautista, de que tras de él vendría alguien que iba a ser más poderoso, porque iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que tú quieres hacer con la iglesia, que podamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Eso es algo ya más especial, Señor. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Señor. Una vida apartada para ti. Una vida, Señor, que esté en comunión contigo, Señor. Una vida, Señor, que todos los días esté dispuesta a ser transformada. Vivir apartada para ti. Dígale, Señor, yo quiero ser dirigido por tu Espíritu. Quiero ser dirigido por tu presencia. Quiero ser dirigido, Señor, por tu Espíritu Santo. Dígale, Espíritu Santo, perdóname si te he contristado con mi conducta, si te he apagado con mi rebeldía, con mi desobediencia, con mi infidelidad tal vez. Dígale, Señor, perdóname. Y yo hoy quiero tu Espíritu Santo en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, haz de esta iglesia, de nosotros como iglesia, Señor, una iglesia espiritual. Una iglesia llena de tu Espíritu, Señor. Una iglesia que anhela cada día esa llenura, que no está andando en la carnalidad, porque Pablo le decía ya a los de Efesios: no se embriaguen, no se emborrachen, sino que antes sean llenos del Espíritu Santo. Porque una persona borracha es carnal, es controlada por esto, mientras que una persona en el Espíritu es dirigida por ti, Señor, controlada por tu Espíritu, por tu presencia. Señor, gracias. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo a la iglesia en esta hora. Los que están en casa, Señor, los bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaro la gloria de Dios, Señor, sobre ellos, tu presencia obrando en sus vidas poderosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús declaramos tu gloria, declaramos tu presencia, Señor. Los que están allí en casa, diga al Espíritu Santo: llena mi vida, necesito cada día vivir para ti, Señor. Una vida que esté dispuesta a agradarte, estar consagrada para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te bendecimos. Si hay alguien por primera vez allí en casa conectado, y si hay alguien acá, no sé, veo al joven, usted viene por primera vez, ¿cierto? Le doy la bienvenida y todos vamos a acompañarlo a él y a las personas que están en casa, a hacer una oración juntos. Es una oración de reconocemos que todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Digámosle al Señor en esta mañana que nos perdone, que nos limpie. ¿Qué tal si usted dice allí, cierre sus ojos, diga conmigo: Señor Jesús, yo hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he estado lejos de ti. Hoy te pido, Señor, que me ayudes, que seas mi Salvador. Hoy yo te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Séllame con tu Espíritu para entender tu palabra, para entender tus caminos, Señor. Gracias por perdonarme, por salvarme, por dar tu vida en la cruz por mis pecados. Gracias. Y yo creo que a partir de ahora mi vida será diferente, porque tú estás en mi corazón. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por este momento? Gracias, Dios. Gracias por este joven también, la hermana de Jimena. Señor, gracias por su vida.
por traerle a este lugar, y los que están en casa, gracias. Cualquier petición que ellos tengan, Señor, obra en ellos. Obra un milagro, Señor. Obra con tu poder, con tu gracia. Bendíceles. Si están enfermos, algunos acá en casa, Señor, trae sanidad. Espíritu Santo, consuela, sana y libera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y démosle ese aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros decimos amén. Bueno, Dios les bendiga a los que están en casa. Recuerde que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, hermanos, recordarles para entre 8 días